El primer conferenciante que tenemos hoy es César Fornis, que presentará una ponencia sobre Heródoto y su mirada sobre los espartanos, y seguramente él es la persona más indicada en España para hablarnos sobre Esparta en cualquiera de sus vertientes, ¿vale? O sea, no solamente concerniente a Heródoto. El profesor Fornis es catedrático en la Universidad de Sevilla, aunque hizo sus estudios en la Complutense de Madrid, de donde es originario. Tiene un sinfín de publicaciones y la inmensa mayoría de ellas dedicadas precisamente a la Esparta clásica, aunque como hemos hablado antes, su tesis era sobre Argos y Corinto, un tema que luego ha ido dejando en segundo plano. Y bueno, ha publicado varios libros con la temática de Esparta, entre ellos Esparta, Historia, Sociedad y Cultura de un mixto historiográfico, Esparta, la historia, el cosmos y la leyenda de los antiguos espartanos, el mito de Esparta, un itinerario por la cultura occidental, y muy recientemente, este mismo año, un libro publicado que es Esparta, ciudad de la virtud y de la guerra. Bueno, agradecemos nuevamente al profesor Fornis el que haya aceptado nuestra invitación y le doy la palabra. Buenas tardes, muchas gracias. Estoy encantado de estar aquí en Vitoria de nuevo. Agradezco, por lo tanto, la invitación a Andoni, al Departamento de Estudios Clásicos, pero muy especialmente a Andoni, que, ha sido más generoso de lo que se puede esperar en un anfitrión, y eso siempre es bueno. Voy a dividir mi ponencia en dos partes. La primera, me centraré en una presentación de Heródoto, lo que significa Heródoto, su vida, su obra, la significación, su método, y la segunda la dedicaré sobre la mirada que echa a Esparta, ¿no? Que aporta muchísimos datos sobre Esparta y es donde quizá pues, puedo yo aportar también un poquito más. Bien, hablar de Heródoto supone hablar del nacimiento de la historiografía en la antigua Grecia. Los 9 libros de sus historias, según la arbitraria división que hicieron los gramáticos alejandrinos, que lo dividieron a su antojo, dando a cada libro el nombre de una musa, las historias constituyen la primera gran narración en prosa de la literatura occidental. El gran Hernando Movigliano decía que no hay un Heródoto antes de Heródoto. Esto es sustancialmente cierto, pero algo hay antes de Heródoto. ¿Qué es lo que hay? Bueno, los orígenes del género historiográfico se remontan a relatos genealógicos, etnográficos, geográficos, que se compusieron a finales del siglo VI a.C., principios del V, en las ciudades griegas de Asia Menor. En particular los llamados logógrafos, los que escriben discursos, cuyas obras, desgraciadamente, no se nos han conservado. Los más conocidos serán Hecateo de Mileto y el Ánico de Lesbos. ¿Qué sabemos en realidad de la vida de Heródoto? Pues poca cosa. Nació en la ciudad de Halicarnaso, yo creo que eso lo sabe todo el mundo. Está en Caria, en el sur de Asia Menor, es la actual Bodrum, en Turquía. Nace hacia el año 484 y debió de morir, como ha dicho hace un momento Andoni, en torno al 425. Desde luego vivió el comienzo de la Guerra del Peloponeso, lo sabemos porque alude al enfrentamiento que él está viviendo. Él está narrando un enfrentamiento de las guerras médicas, pero está viviendo la Guerra del Peloponeso entre Atenas y Esparta. Y alude a ello, con lo cual lo conoció. De hecho, una de las cosas que se achacan a Heródoto es que proyecta al pasado esa hostilidad que tenían a finales del siglo V los atenienses y los espartanos. La lleva al pasado, la lleva a la época de las guerras médicas, cuando en aquel entonces eran aliados. Pero claro, lleva, como digo, proyecta esa tensión, ¿no? Halicarnaso es una ciudad donde se da una particular mezcla de elementos étnicos, culturales y lingüísticos griegos y bárbaros. Hay carios, hay jonios, hay dorios. De hecho, el padre de Heródoto, Lixes, era cario y la madre, Drio, era griega. O sea, que en el propio Heródoto se da esa mezcla. De Halicarnaso hubo de exiliarse por la oposición de su familia.
su familia era noble, y se opuso al aristócrata, al tirano filopersa, Ligdamis II, que era nieto de aquella reina Artemisia cuya valentía precisamente destacó Heródoto en la batalla de Salamina. Y cito: se había ofrecido una recompensa de 10.000 dracmas para quien la capturase viva, ya que consideraban algo inadmisible que una mujer hiciera la guerra a Atenas. Artemisia de Halicarnaso era la única consejera de Jerjes, la única mujer. Bien, Heródoto se asienta en Samos, de ahí que escriba en dialecto jonio, y desde allí recorre buena parte del mundo griego continental y de las islas, Sicilia, la Magna Grecia. Pero es más dudoso, existen dudas sobre si visitó personalmente los lugares que escribe. Por ejemplo, Egipto, Escitia y Mesopotamia. Hay, de hecho, un libro importante en el debate académico de Detlef Fellin que defendía que Heródoto jamás viajó, sino que utiliza una serie de recursos narrativos como si lo hubiera hecho. Sería un autor de gabinete, tipo Plutarco. Plutarco habla de muchas cosas sin haber salido siquiera de su casa. Como digo, hay un debate ahí. Sí sabemos con certeza que se asentó en la Atenas de Pericles, donde hizo lecturas públicas de su obra. Plutarco nos dice que obtuvo incluso un premio. Contó con la amistad de Sófocles, el famoso trágico y general también de Pericles. Quizá por ello, dentro del tono panhelenista que asume la obra de Heródoto, se ha tendido a ver una cierta simpatía por Atenas, que yo creo que tampoco hay que exagerar tanto. También sabemos que en el año 444 leyó su obra a una multitud concentrada en los Juegos Olímpicos. Era el mejor sitio donde leer una obra, ¿no? Precisamente ese mismo año se embarca en la Fundación Panhelénica de Turios, una empresa patrocinada por Pericles, que venía a sustituir la antigua Síbaris, destruida por Crotona en el año 510. Allí, precisamente en Turios, coincidió con Protágoras de Abdera, un gran sofista que enseñaba la dialéctica, el arte de convencer a los demás, y que cuestionaba y ponía en duda absolutamente todo, cosa que es muy importante. La sofística lo que hace es poner en duda todo. Sin embargo, hay que decir que Heródoto no revela demasiada influencia de los sofistas, como sí va a tener Tucídides. Tucídides mucho más, está más sometido a la influencia de los sofistas. Y allí en Turios murió, como ciudadano de Turios, de esta nueva polis. De hecho, sigue sin haber consenso también entre la lectura de los manuscritos sobre si la primera frase de su obra es Heródoto de Halicarnaso o Heródoto de Turios. Hasta ese punto desconocemos. Porque claro, en el momento en que participas en la fundación de Turios, eres ciudadano de Turios, ya no eres de Halicarnaso. Bien, la obra de Heródoto está escrita en el tercer cuarto del siglo V. En el tercer cuarto del siglo V tiene como columna vertebral, como ha dicho también Andoni, las guerras médicas. Pero en realidad trata las guerras médicas en sí solamente desde el libro V, porque previamente habla de todos los pueblos y todos los territorios que formaban parte del imperio persa. Su objetivo es, como él mismo declara en el proemio, y está puesto en la diapositiva, impedir que lo que han hecho los hombres se borre de la memoria con el tiempo y que grandes y maravillosas hazañas realizadas tanto por los bárbaros como por los griegos dejen de ser famosas, en especial lo que fue causa de que entraran en guerra unos contra otros. Por lo tanto, a Heródoto ya no le interesa ordenar y racionalizar antiguas tradiciones míticas, como hacían los logógrafos. A él le interesa narrar un acontecimiento que ha marcado la generación previa a la suya, un hecho real que le ha impresionado vivamente. Él lo describe como un trauma, palabra griega que significa herida y que hoy aplicamos precisamente a la psique cuando tiene heridas, ¿no? Y lo ha marcado porque
trató la victoria de uno de los valores principales de la cultura griega, que es el de la libertad. Con su obra, por tanto, Heródoto realiza el tránsito de la logografía a la historiografía, razón por la cual es considerado el padre de la historia. La etiqueta se la puso Cicerón a finales de la República. Sin embargo, hay que decir que una segunda escuela o corriente de pensamiento le considera un fabulador. Así, por ejemplo, Aristóteles dice, un forjador de relatos poco rigurosos. Y Plutarco dedicó todo un opúsculo, una obrita en sus Moralia, a la malevolencia de Heródoto, acusándole, entre otras cosas, de difamar y de mentir. Sobre todo porque a sus compatriotas beocios los trataba mal. Pero hay que decir que los beocios medizaron, es decir, sentían simpatías por los persas. Y eso, al mal que le pese, no se puede ocultar. Bien, lo cierto es que a Heródoto le debemos la palabra historia. Él la utiliza por primera vez, realmente utiliza historie, que no significa historia, y que por eso no la utilizó Tucídides después que él, sino que significa investigación, indagación. La raíz tiene que ver con el verbo histor, ver, conocer, y por lo tanto conocer por haber visto. Esto tiene mucha importancia para un griego, la necesidad de ver lo que quieres contar. Lo que ellos llamaban con una palabra que hoy tiene otro significado totalmente distinto, autopsia. Autopsia significa ver por ti mismo. Lo que pasa es que hoy cadáveres. Bien, su talento como narrador y la belleza de su estilo contribuyeron a que su obra fuera imperecedera. Heródoto es, por lo tanto, el padre de la historia, pero su trabajo, también lo ha mencionado Andoni, es más etnográfico que puramente histórico. Le interesan los pueblos, las costumbres, los ríos, la flora, la fauna. Habla de todo en... Esto se va. Habla de todo en excursos o digresiones que forman auténticos relatos dentro del relato. Y algunos totalmente autónomos. Por ejemplo, es sabido que el libro segundo está dedicado totalmente a Egipto y el libro cuarto a Escitia. Hay también dudas sobre si tenemos la obra completa. Parece ser que sí, pero en 2 ocasiones dice, esto lo contaré en el Logos de los asirios. Y no hay Logo de los asirios. Así que o se le olvidó o se nos ha perdido. Aunque, como hemos dicho, escriba para evitar que se pierda la memoria de las hazañas de griegos y persas, la de Heródoto es una obra para ser contada, en público, como él lo hizo en el Odeón de Atenas y en los Juegos Olímpicos. Heródoto no elimina del todo el elemento sobrenatural, como sí hará Tucídides. A menudo las comparaciones... Porque los dioses en la obra de Heródoto tienen aún cierta influencia en la vida de los hombres. Según la antigua doctrina encerrada en el esquema Koros Hybris Ati. El exceso de riqueza y de poder, Koros, provoca que el hombre transgreda el orden natural y político e incurra en hibris, insolencia, soberbia. Y por lo tanto necesita un castigo, ate, que restablezca el equilibrio. Creso, Ciro, Cambises, Darío, Jerjes son víctimas de su soberbia, de una ansia de poder que busca acercarles a los dioses violando las máximas ético-religiosas que estaban inscritas en el oráculo de Delfos. Conócete a ti mismo, ¿no? Nada en exceso. En Heródoto, la providencia gobierna los acontecimientos y el destino es inexorable, pero no de forma que quede totalmente anulada la responsabilidad del hombre. Tenemos, por ejemplo, la famosa historia del anillo de Polícrates. La voy a resumir para no perder mucho tiempo. Polícrates era un tirano de Samos muy poderoso, era feliz, tenía poder, tenía influencia, tenía familia, tenía descendencia y decía, algo me tiene que salir mal, alguna desgracia me tiene que sobrevenir.
Fue al oráculo de Delfos y le dijo, ¿cómo puedo yo sufrir algo? Entonces, pues Delfos, en su infinita sabiduría, le dijo, despréndete de algo que valores mucho. Cogió un anillo, una gema, se fue al mar, la lanzó y ya se quedó, bueno, pues ya he perdido esto. Pasan unos días y un pescador que pesca un pez muy grande y que se lo quiere ofrecer al tirano, cuando lo abren para cocinárselo, allí está el anillo. Es decir, es una historia inverosímil, evidentemente. ¿Pero qué quiere decir? Que no puede escapar a su destino. Hasta el anillo le regresa. Puedes decir, pues qué felicidad, hasta el anillo regresa, pero los griegos también decían, mira al final. Hasta que no estés en el final de tu vida no puedes decir que todo está pleno, porque la muerte puede ser dolorosa y larga. Y Polícrates tuvo una muerte poco deseable. Los persas, hay dos versiones, o le crucificaron o le empalaron, pero creo que no es la mejor forma de morir, ¿no? Es un poco el castigo a esa soberbia, el castigo a esa insolencia. Bien, por lo tanto, para interpretar estos signos aparecen en Heródoto sabios consejeros, sueños premonitarios, oráculos, que orientan sobre las decisiones que hay que tomar. Pero claro, hay que interpretarlas bien, porque el hombre se equivoca, Delfos no. El hombre sí se puede equivocar y puede llevar a situaciones como en la tragedia en que haya desgracias sobrevenidas, ¿no? Por lo tanto, la historia se convierte así en maestra de moralidad y ofrece ejemplos de la fragilidad del ser humano. Heródoto tampoco erradica el elemento legendario. Nos habla de las Amazonas, nos habla de los hiperbóreos, nadie los ha encontrado por ningún sitio, son pueblos totalmente legendarios. Tampoco busca la causa de los acontecimientos, ni su explicación. Se limita a contarlos, y a veces de oídas. Tiende con frecuencia a la exageración. Por ejemplo, es sabido que para magnificar la victoria griega, pues dice que el ejército, las fuerzas persas son 2.641.610, los contó, infantes y caballeros, y una vasta muchedumbre de servidores y acompañantes, y luego 1.300 naves con otros 240.000 hombres a bordo. Una barbaridad. Ya sabemos que el observador está 7 días y 7 noches, están pasando, los caballos se beben los ríos, eso es algo tremendo. Bueno, Plutarco irá más lejos unos siglos después, los persas ya son 5 millones. Plutarco ya 5 millones. En el relato de Heródoto tiene gran importancia la analogía, ¿no? La analogía es cuando Heródoto explica la naturaleza de un episodio o de un fenómeno concreto buscando conexiones con otros episodios o fenómenos distintos en apariencia. También, como decía, lleva al pasado debates o situaciones de su propio tiempo. He mencionado lo de atenienses y espartanos enfrentados en la guerra del Peloponeso. Pero también resulta inverosímil el llamado debate constitucional, que en la corte persa, que es un monarca absoluto, haya un debate sobre cuál es la mejor politeia, cuál es el mejor régimen político de Grecia. Naturalmente gana la monarquía. En la corte persa no podía ganar otro. Pero es un debate inverosímil en la Persia del siglo VI. Pero quizás es más sorprendente el comentario herodoteo a propósito del resultado de las intrigas de Aristágoras de Mileto. Aristágoras de Mileto es, según Heródoto, el que con sus tramas urde la sublevación jonia y, por lo tanto, indirectamente las guerras médicas. Cito lo que dice de él. Parece que resulta más fácil engañar a muchas personas que a un solo individuo. Si tenemos en cuenta que Aristágoras no pudo engañar a una sola persona, al rey espartano o su hija, y en cambio logró hacerlo con 30.000 atenienses. Porque Esparta no apoyó la revuelta jonia y Atenas sí. En el mismo sentido, camina el ardid de Pisístrato, que él dice de lo más burdo,
en cuando Pisístrato coge a una campesina del demo de Peania, la disfraza de Atenea y entra con ella en el carro, como diciendo, la diosa Atenea está junto a mí después de vencer en la batalla de Palene, ¿no? Como digo, para Heródoto es un engaño burdo y que la gente se lo creyera. Da la impresión de que para alguien que haya vivido en la Atenas de Pericles, no tenía muy buena opinión del demos. Más fácil de embaucar que una niña de 8 o 9 años, Gorgo. Gorgo es la hija que le avisa a Cleómenes, al gran rey Cleómenes I, y con 8 o 9 años le dice, papá, el extranjero te quiere corromper, con 8 o 9 años. Gorgo es una mujer con entidad propia. Es la hija de Cleómenes, pero va a ser la esposa de Leónidas. Ni más ni menos. Y por lo tanto, da consejos sabios. Bueno, hay que tener en cuenta que en Heródoto, en el arcaísmo, no está clara la diferenciación entre tirano y rey. Los dos gobiernan solos, son gobiernos unipersonales, pero a veces son términos intercambiables. Yo siempre recuerdo que hay que esperar a Aristóteles para las connotaciones que actualmente damos a la palabra tirano, ¿no? Cuando realmente es un déspota. Pero en la época arcaica no es negativo. De hecho, a la boda de Agarista, hija del tirano Clístenes de Sición, acudieron lo más granado de los jóvenes aristócratas griegos para competir, siempre el agón, la competición por ganar la mano de la hija de un tirano, que, como digo, no es negativo en esta época. Al final ganó el almeónida Megacles, que es padre de Clístenes y por lo tanto tiene que ver con la llegada de la democracia a Atenas, ni más ni menos. Pero es que eso fue el resultado de la última noche. El padre tenía previsto que su hija se casara con Hipóclides, que era un importante filaida también, del Genos de Solón, pero lo echó a perder. Lo echó a perder porque cuando corrió el vino, la última noche de la celebración, se puso a bailar encima de las mesas. Y entonces eso no es lo que se espera de un aristócrata. Y bueno, Heródoto hace un pequeño juego de palabras, ¿no? Bailando perdiste el baile de la boda. Es decir, has bailado antes de tiempo, ¿no? Y así te has quedado sin boda. Bien, el método, está puesto ahí en la parte de abajo, el método de Heródoto se sustenta en 3 elementos, opsis, historie y egnome. El primero es la observación personal durante sus viajes, de donde provienen los datos sobre geografía, costumbres, los zaumata, las cosas maravillosas. Los viajes siempre se escuchan de los que vienen cosas que ha visto, ¿no? Cosas maravillosas. Para asombrar a su audiencia. Y eso también es lo que le va a criticar Tucídides, quien dice con gravedad que el suyo no es un relato compuesto para agradar los oídos, sino para descubrir la verdad de los hechos. Yo no hablo para entretener a la gente, yo quiero la verdad. Bien, el segundo, historie, como hemos dicho, es la búsqueda de información, la información que puede ser escrita, inscripciones, por ejemplo, de todo tipo, de las ciudades griegas combatientes, las listas de caídos. Heródoto nos dice que memoriza los 300 de las Termópilas, se los aprende de memoria, con lo cual los leyó y los memorizó. Consulta también oráculos, consulta muchas cosas escritas, pero luego también consulta relatos orales que le va contando la gente. Y el tercero, egnome, es la capacidad crítica del propio Heródoto para discernir aquello que es creíble o verosímil. Pero, como pongo ahí, dice en el libro octavo, yo por mi parte debo decir lo que se me dice, pero no estoy obligado a creer totalmente en ello. Téngaseme esto en cuenta para el conjunto de mi obra. Aquí yo me imagino a Tucídides llevándose las manos en la cabeza. Yo pongo las cosas porque alguien me las ha contado y Tucídides debería estar escandalizado. Bien, pese a que la obra herodotea no
soporta la comparación con la de Tucídides en cuanto a rigor. La primera se benefició sobre todo de su carácter novelesco. Heródoto cuenta anécdotas muy entretenidas sobre personajes históricos, de amor, de celos, de venganza, de odio y todas las pasiones, con lo cual pues, son muy entretenidas. Pero además no solamente importa lo que sucedió, sino cómo ha sido recordado lo que sucedió. Es decir, la formación de la tradición. Y esto es algo muy actual. Hoy en día seguimos diciendo cómo se construye un relato, qué relato prima sobre otro, ¿no? El conflicto entre relatos. Y al fin y al cabo es algo muy, muy, muy actual. Finalmente, en cuanto a criterios cronológicos, pues Heródoto, para hechos muy remotos, sigue utilizando generaciones desde la Guerra de Troya, ahí hasta ahí no hay nada novedoso, pero es el primero en utilizar, para datar en los hechos más recientes, el arconte epónimo de Atenas, el magistrado supremo, el arconte de Atenas, y eso nos beneficia mucho. Con lo cual, introduce eso. Bien, llegamos a la segunda parte. Yo no sé, se me ha ido, que es Heródoto lo que nos cuenta sobre Esparta, ¿no? Que, como digo, es mucho y de gran valor, porque Esparta es el estado más poderoso de la Grecia arcaica. En el siglo V va a ser contestado por Atenas, pero en la época arcaica es el estado más poderoso. Y Esparta tiene unos ideales que casi podría decirse que representan a todos los griegos, y son los más opuestos de los persas. Pero en Heródoto, Esparta no es esa polis idiosincrática tan especial, tan específica y tan distinta de los otros griegos. No nos lo transmite así, como vamos a ver. Por cierto, él utiliza el término espartiata, no lacedemonio. El nombre oficial de un espartano es lacedemonio. La ciudad se llama Lacedemonia. Si habéis visto los escudos, llevan una landa. Espartiata es el espartano de pleno derecho. Y entonces él utiliza espartiata para diferenciarlo de los periecos. Los periecos no son espartiatas. Habitan en Esparta, pero no tienen plenos derechos y no son los mismos. Por ejemplo, tras las Termópilas, Jerjes le pregunta a Demarato si hay todavía muchos guerreros de esa clase, de los que acaban de morir en las Termópilas. Y Demarato le dice, los periecos poseen valor, pero no pueden compararse a los espartiatas. Los espartiatas son la élite. Tampoco emplea el término homoios, que quizá alguno lo hayáis oído, ¿no? Los homoioi serían los espartiatas de pleno derecho. No está en Heródoto, no está en Tucídides. Homoioi es un término que solo utilizan Jenofonte y Aristóteles. Habría que hablar por qué, pero claro, estos son matices, pero matices que tienen su importancia. Bien, Heródoto constituye un antídoto contra el mirás o espejismo espartiata. El mirás, el espejismo, significa que no vemos cómo era realmente Esparta. No voy a entrar mucho en ello porque nos llevaría mucho tiempo, pero Esparta no ha dado historiadores, no ha dado escritores, todo lo vemos con ojos de gente de fuera y, por lo tanto, distorsionado. A veces ensalzado, sublimado, otras veces denostado, pero no de gente que esté viviendo allí. Sabemos que los espartanos eran muy cerrados, muy herméticos, no les gustaba el contacto, no les gustaba el intercambio de ideas y no era fácil dar información sobre Esparta. Quiere esto decir que, por ejemplo, en Heródoto no tenemos la presunta igualdad de la tierra. Quizá algunos hayáis estudiado en Esparta, todos tenían la misma tierra y toda la tierra era del Estado. Todo eso procede de Polibio y de Plutarco. Ni en el siglo VI ni en el siglo V existían tales cosas. Por lo tanto, estamos hablando de un mito, de un mirás, de un espejismo. Además de que, bueno, por pura lógica, no puede existir un Estado donde todos tengan exactamente las mismas tierras y todo pertenezca al Estado y son usufructuarias. Bien,
Heródoto nos cuenta, por ejemplo, una prerrogativa de los reyes, que los reyes tenían la capacidad de decidir con quién contraía matrimonio una doncella en caso de que su padre hubiera fallecido antes de que la hubiera dejado prometida. Si todos tienen las mismas tierras y la tierra es del Estado, entonces, ¿qué sentido tiene que el rey asigne las tierras a una determinada persona para preservar ese patrimonio? La tierra es privada. Lo que pasa es que hay una serie de cosas que disfrazan las desigualdades sociales, pero desigualdades hay. Bien, en el mismo sentido, Heródoto incide en las desigualdades socioeconómicas, por ejemplo, cuando dice que Spertias y Bulis son, cito, espartiatas de noble familia y que por sus riquezas estaban entre los primeros. O sea que hay diferencias económicas. Spartias y Bulis son los dos aristócratas que acudieron a dar su vida a Jerjes por aquellos heraldos que habían sido arrojados al pozo. Eso que veis en la película. Esto es Esparta, ¿no? Que, bueno, eso es un ultraje, eso no se le puede hacer a un heraldo. Vienes con la bandera blanca y lo tiras a un pozo. Hombre. Entonces, pues los otros dos dijeron, toma nuestras vidas. Y Jerjes, evidentemente, no cogió sus vidas, no hace semejante salvajada, ¿no? Bien, Heródoto no nos cuenta nada sobre que los espartanos expulsen a los extranjeros. La famosa senelasia. La senelasia sería una expulsión de extranjeros. Las fuentes ya de época romana dicen que no solamente los expulsaban, sino que encima los cubrían a latigazos mientras los echaban. Ahí tenemos el mito. Una vez más el mito va creciendo, ¿no? Como he dicho hace un momento, sí es verdad que son reacios al contacto, pero tenían... Y los reyes, los dos reyes, recordad que en Esparta hay una diarquía, son dos reyes, tenían muchos contactos a nivel aristocrático con gran parte del mundo griego. Y esos contactos tenían que funcionar. Bueno, no practica, por lo tanto, la senelasia, no practica algo que también ha dado mucho de qué hablar, las prácticas eugenésicas. Quizá hayáis oído también esto de que examinaban a los niños y todo eso, y aquel que no era correcto, pues lo arrojaban por el taijeto. En fin, en Heródoto eso no está, está en Plutarco. No tenemos exploración de neonatos, no tenemos nada de la gogué, el sistema de educación, ese sistema tan duro que los convertía en soldados disciplinados. No menciona la gogué, Heródoto. Y es una persona curiosa de las costumbres de los pueblos. No menciona los sisitia, que son las comidas en común de los espartiatas. Todos los días cenaban juntos, era algo más que una cena. Tenían que estar por obligación y tenían que contribuir con una serie de alimentos determinados. Si no contribuías con esos alimentos, perdías la ciudadanía. Es algo gravísimo, porque significaba que no tienes el tiempo libre, la esjolé, para dedicárselo al Estado. Los antiguos griegos consideraban que la libertad era una libertad política, no una libertad individual. Eras libre para servir al bien común, al Estado. Y no tenemos nada de crueldad y maltrato a los ilotas, a esos esclavos. Ni que se les emborrachara, ni nada, que una vez más nos cuenta Plutarco. Mucho menos la famosa cripteia, que ha dado muchísimo que hablar. La cripteia es la caza humana. Un rito de iniciación que significa que cazar un ilota significaba que ya eras hombre. Claro, eso es una práctica antropológica muy... Pero bueno, por otra parte ya se dice en la obra de la isla, en la novela de La isla del doctor Moreau, que la única caza digna de tal nombre es la caza humana, porque es el único que te puede plantear problemas por la inteligencia. Bueno, en definitiva, no tenemos nada de todo esto. Arriba el cuadro de Luigi Musini, el espartano adusto, con su capa roja, enseñando al niño los efectos de la ebriedad en el ser humano. Un ilota al que se le ha hecho ingerir grandes cantidades de alcohol
se comporta como se comporta cuando alguien se está ebrio y entonces le educa así. Esto es lo que no tienes que hacer. Bueno, esto no está en Heródoto, está en Plutarco. A la derecha, la famosa exposición, los ancianos tienen que reconocer a los niños para saber cuál es viable y cuál no. Tampoco hay nada de todo esto. Estas prácticas de eugenesia que, como podéis comprender, pues casi rozan la selección natural, ¿no? Sobre todo si fueron tomados en una época como referente por el Tercer Reich, ¿no? Que tuvo como referente precisamente a Esparta. Lo de abajo a la izquierda es una recreación de los latigazos frente al altar de Artemis Ortia. Algunos muchachos morían por consecuencia. Había que ser duro y había que aguantar el que más latigazos. Eso era lo que se vendía de Esparta, ser el más duro, ¿no? Y a la derecha es un cómic inglés, aquí no ha llegado, que, bueno, recrea la Cristeia. La Cristeia esa permanece, Cristeia significa ocultos. Cuando vamos a una cripta es lo que está más oculto en la iglesia, ¿no? Cristeia significa que parecen un poco como Rambo. Van al monte, se esconden durante el día, descalzos, comen hierbas y por la noche bajan y a cazar seres humanos. No me digáis que no tiene atractivo eso, ¿no? Pues lo que ha dado que hablar. Bueno, vale. Heródoto caracteriza a los espartanos de una determinada manera. Los muestra prudentes o lentos, según cómo se mire. En esto coincide con Tucídides. Frente a los atenienses, que son dinámicos, emprendedores, imperialistas, activos. Los espartanos les cuesta. Algunos ejemplos. En Heródoto, los espartanos no llegan a la batalla de Maratón porque están celebrando unas fiestas. Solo envían a 300, los famosos 300 de Leónidas, porque están celebrando unas fiestas y no pueden ir más. La fiesta. Son los más piadosos de los hombres, ¿no? Pero detrás de esas fiestas no estarán ocultando razones reales porque Maratón les importaba un comino. Maratón está en Atenas y entonces a los espartanos en el sur del Peloponeso que estén desembarcando los persas en Atenas les daba igual. Entonces llegan tarde a Maratón, son reacios a intervenir más allá del istmo, se necesita un chantaje de los atenienses para movilizarlos en la batalla de Platea, es decir, les cuesta. Y esto, claro, se puede ver como personas reflexivas que hacen gala de la sofrosine, de la moderación, pero a veces eso lleva a la inoperancia y a la lentitud, ¿no? Es decir, se puede ser reflexivo, pero hay también que actuar, ¿no? Los espartanos también son un pueblo que, dice Heródoto, al igual que los egipcios, muestra respeto y obediencia a los ancianos. Y eso no es común entre los griegos. Y es menos común en Atenas. También se ha querido ver que los regímenes autoritarios, la disciplina, esa obediencia hacia los que son mayores, la imponía. Y la democracia, como hay un elemento de anarquía, pues bueno, ven a las personas mayores débiles y se burlan de ellos y tal. Pero es cierto que en Esparta tenían un gran respeto por los ancianos, ¿no? De hecho, tienen la gerusía, que es el consejo de ancianos. Luego Heródoto también nos presenta a los espartanos con una concisión verbal. Todavía hoy decimos, habla lacónicamente a alguien que habla poco. Pero no porque tenga pocas cosas que decir, como dicen los atenienses, que les son hostiles, sino por una renuncia expresa a la oratoria griega. Son concisos, hablan poco, pero cuando hablan son certeros. Tengo algunos ejemplos, pues, por ejemplo, unos exiliados samios acuden a Esparta y empiezan a hablar y siguen hablando y los otros se cansan y de repente dicen, por favor, hemos olvidado el principio.
¿no? Es que, ¿por qué no vas al grano? ¿Por qué no vas al grano, no? Como digo, ellos elaboran apotegmas, frases cortas, máximas, que suelen ser de gran inteligencia y que desarman un poco al oyente. Algunas las hemos escuchado porque las hemos visto en la película, sobre todo en 300, ¿no? Cuando uno en las Termópilas exclama que son tantos los persas que con sus flechas van a oscurecer el sol, pues dice, así combatiremos a la sombra. Está en mi filosofía. Y luego la más famosa quizá de todos, cuando Jerjes le dice a Leónidas, dame las armas, y le dice, ven y cógelas. Molon la ve, ¿no? Que está por todas partes. Yo lo he visto tatuado en los gemelos de algunos jóvenes, el Molon la ve, por ahí. Y luego es el eslogan también de la Asociación Nacional del Rifle en los Estados Unidos, donde el Molon Labe es el eslogan del derecho norteamericano a llevar armas, ¿no? Entonces, ha calado fuerte por allí. Bien, lo que también nos dice Heródoto es que los espartiatas, como decía, son los más piadosos de los hombres. No emprenden expediciones hasta que no acaban sus fiestas sagradas. No se ponen en marcha cuando hay luna nueva o cuando hay plenilunio. En la batalla de Platea se dejan herir y matar mientras los sacrificios no salen de manera favorable. Les están hiriendo y matando y siguen y tal, y no se ponen en marcha. Es como si estuvieran... Igual de piadosos son sus reyes, que frente a la hibris de los reyes persas, son los reyes espartanos se someten a las leyes. Son reyes, pero al mismo tiempo se someten a la ley. Y por eso son alabados, por ejemplo, por Aristóteles. Claro, a un rey espartano no se le ocurriría, como a Jerjes, mandar azotar al Helesponto porque le ha destruido el puente de barcas para poder pasar al otro monte, ¿no? La forma que adopta la Basileia o realeza en Esparta es muy distinta de la persa. Es una doble realeza, es una diarquía. Son dos reyes que se controlan entre sí, de dos familias distintas, y que son controlados por otras instituciones. ¿Cómo se creó esa diarquía? ¿De dónde salió? Hay múltiples teorías, antiguas y modernas, pero Heródoto nos da la suya. Es muy entretenida. Heródoto nos cuenta que Argia, como se llamaba la esposa del último monarca espartano, que era Aristodemo, dio a luz gemelos. Y Argia dijo que no sabía quién había nacido primero, de los dos gemelos. Y entonces, eso es importante, porque hay que darle más consideración a uno u a otro. Al acudir a Delfos, Esparta tiene una conexión tremenda con Delfos. La propia ley de los espartanos se la dan a Licurgo en Delfos, el mítico Licurgo, o sea, la conexión es continua. Al acudir a Delfos, la Pitia dice que hagan reyes a los dos, pero que honren preferentemente al primogénito. Y claro, Argia, la mujer, decía, yo es que ignoro quién es de los dos, que no sé quién es de los dos. Y bueno, pues en este caso alguien les aconseja que espíen a Argia para ver a quién de los dos lava primero, a quién de los dos le da de comer antes. Dice, y si siempre es el mismo orden, es que el primero es el primogénito. Y así lo hacen. O sea que es una historia de voyerismo, podríamos decir, de Heródoto, ¿no? Y finalmente, pues la descubrieron y es lo que pasó. Pero esto tiene que ver, Heródoto concluye diciendo que los dos hermanos se llevaron mal y por lo tanto las dos casas reales siempre se han llevado mal. Eso no es totalmente cierto, sino que depende de que haya individuos
pues, más acaparadores, más imperialistas y otros menos, ¿no? Que choquen las políticas, como en todo, ¿no? Bien, la historia esta del boyerismo es como la historia famosa de Candaules. Aquí tenemos 3 cuadros, hay muchos más. Heródoto nos cuenta que Candaules estaba tan orgulloso de tener la mujer más bella del mundo que se lo dijo a su consejero, Giges. Le dijo, y Giges pues, se mostró un poco frío, como diciendo, no sé yo si es, oye, vente por la noche, te escondes en su dormitorio y la ves cuando se desnude para ir a acostarse. No me digáis que no es una historia para ponerla en cuadro y contarla, ¿no? Bueno, cuando se está desnudando, le descubre escondido y entonces, claro, no revela esto y luego cuando habla con él le dice, ahora que me has visto así desnuda, esto tiene que tener un castigo. O mueres tú o matas a Candaules, matas a mi marido y gobierno contigo, que es lo que pasó. Y entonces podemos decir, menuda historieta, sí, pero es que en Lidia cambió la dinastía heraclida por la Mernada, es decir, es un cambio de dinastía. Tuvo sus consecuencias, que a lo mejor no pasará esto, que es tan entretenido, pero tuvo sus consecuencias. Bueno, se ha acabado el tiempo y como preveía, pues quizá pongo así muy rápidamente las cosas que tenía bueno, voy a resumir muy rápidamente, pero luego si en la tanda de preguntas pues hay más cosas, pues estaré encantado de contestarlas. Los reyes espartanos son austeros, excepto en los funerales. Los funerales reales en Esparta son fastuosos. Toda la gente tirándose de los pelos, tal, y siempre diciendo que el rey es el mejor. Y Heródoto dice, son como los funerales de los monarcas orientales, que chocan mucho. Tened en cuenta que en Esparta las tumbas tienen que ser anónimas. Las tumbas son anónimas. Solamente los guerreros caídos en acto de servicio y las mujeres durante el parto merecían tener una estela en que se pusiera nada más que su nombre. Ahí traigo un ejemplo. Es una estela, no sé si se aprecia bien, a la izquierda está puesto, la hallaron en la Acrópolis de Esparta y fijaos lo que dice. A Enesias en Pólemo, Enesias en la guerra. Un señor llamado Enesias, como murió en la guerra, ¿en qué guerra? ¿En qué año? ¿Cómo se llamaba? ¿De qué familia? El único honor es que por lo menos pongan tu nombre, es la austeridad elevada a la séptima potencia, ¿no? Hay una historia que no puedo cantar, muy bonita, de 300, el número de 300, ya sabes que las Termópilas, pero 300 se repite una y otra vez, ¿no? Y Heródoto nos cuenta con mucho detalle un combate singular entre 300 elegidos espartanos y 300 argivos. Combatían uno contra uno en un duelo personal y quien ganara con el superviviente de los otros. O sea, un agón al extremo. Y al final, bueno, pues quedaron 2 argivos en pie y no parecía ningún espartano vivo. Y fueron los 2 argivos a dar la noticia a Argos de que habían ganado y estaba malherido un espartano que se llamaba Otríades, que se levantó con sus últimas fuerzas, despojó a los cadáveres de los enemigos, que es lo que se tiene que hacer en el momento de la victoria, y montó un trofeo. Y montó un trofeo en el que luego, con su propia sangre, que es lo que reflejan estas 2 esculturas, se mojaba con su propia sangre y está haciendo la dedicatoria del trofeo. Y después de esto se suicida, se termina de morir, es decir, se da muerte, porque en Esparta no se permite sobrevivir a una derrota. En Esparta no hay derrotas, porque una derrota significa que no has combatido lo suficiente y por lo tanto te inducen al suicidio. Los 300 de las Termópilas murieron 298. Pantitas y Aristodemo no combatieron. Pantitas estaba llevando un mensaje, no estaba haciendo nada malo. Y Aristodemo tenía una dolencia ocular. Después de la batalla, Pantitas se ahorcó y Aristodemo, en la batalla de Platea, se lanzó como un loco contra todo el ejército persa. Suicidio, tienes que morir como tus compañeros. El kalos thanatos, la bella muerte, ¿no? Es decir, bueno, termino con esto. Leónidas, ¿qué decir, no? Yo siempre digo Leónidas en clase, todo el mundo le conoce, a Temístocles o Aristides ya no tanto, pero
en realidad perdió. Estamos hablando de un perdedor. Su cabeza terminó en una pica. Pero qué perdedor, ¿verdad? El de la izquierda es el busto, en excelente mármol pario, tiene unas carrilleras con un carnero, está en el Museo de Esparta. Justo a la derecha, ahora mismo hace 100 años que se encontró, en 1925. Se ve que no tiene la cimera del casco, ¿no? Bueno, dijeron el busto de Leónidas. Esto es como la máscara de Agamenón. No es de Leónidas, pero a ver quién es el guapo que le quita el nombre al busto de Leónidas. Sobre ese busto se han modelado las dos estatuas que hay sobre Leónidas. La de la izquierda está en Esparta y la de la derecha en las Termópilas, lógicamente. Y escrito Molon Labe. Estamos hablando de un mito viviente, ¿no? Y bueno, este es el cuadro más famoso de Jacques-Louis David, que supongo que todos conocéis, ¿no? El de la derecha es menos conocido, es Fragonard, es un guerrero de 1821 que está combatiendo para liberar Grecia de Turquía y está afilando la lanza en la tumba de Leónidas. Es decir, se supone que los griegos de ahora quieren ser como los griegos de antes, ¿no? Y el de debajo es de Óscar Kokoschka, en la Guerra Fría, un expresionista, ¿no? De la película 300, Frank Miller, había una película anterior que era de 300 Spartans, que aquí se dobló como El León de Esparta, en plena Guerra Fría, y que también tiene su mensaje, porque aquí estamos hablando de Oriente contra Occidente, evidentemente, y eso se aplica a todas las épocas y en diferentes circunstancias. Novela histórica, pero ya había cómic mucho antes, el de arriba a la izquierda es un cómic alemán, Traición en las Termópilas. Claro, es al final la traición de Efialtes. Bueno, perdón que me he extendido demasiado y he tenido que resumir deprisa y corriendo al final, pero hay mucho de qué hablar.